Buen día, chicos. Bueno, hoy empezamos con el eje biología, ¿sí? Es una unidad temática bastante larga, así que les pido paciencia con ustedes y conmigo, por supuesto, ¿sí? Soy Sofía Lancer, yo les voy a dar sus clases particulares, soy estudiante avanzada de la carrera, ¿sí? Y bueno, se van a abordar los temas que se ven en esta primera diapositiva. Respecto a qué es la biología, sí, vemos que deriva de bios, que significa vida, logos, que significa tratado o estudio. Entonces decimos que la biología es el estudio de los seres vivos, ¿sí? Su objeto de estudio son los seres vivos, lo cual a mí me parece arbitrario porque también se estudia los virus, que como verán en materias posteriores, no son considerados seres vivos, ¿sí? Ahora, respecto a las ramas de la biología, esto es muy amplio, ¿sí? La bibliografía que le proporcionaron a ustedes no menciona las ramas de la biología y según la fuente de donde lean, va a haber distintas, ¿sí? Pero situándonos en la imagen, tenemos zoología, que estudia los animales, ¿sí? Botánica estudia las plantas, paleontología, ustedes sabrán que estudia los restos fósiles, todo lo que son dinosaurios, etc. Bien. Tenemos, además, la etología, que estudia el comportamiento animal, ¿sí? La van a ver en una materia posterior de segundo año llamada bienestar animal, a la etología. Bien. Microbiología, que estudia a los microorganismos, háblese de bacterias, hongos y virus, ¿sí? Les vuelvo a decir, los virus no son considerados seres vivos. Bien. La genética, que es una materia que van a ver en segundo año, acá van a empezar a abordar unos pequeños conceptos sobre ella. La taxonomía, bien, acá van a ver caracteres taxonómicos hoy justamente, ¿sí? Pero en sí la taxonomía consiste en clasificar a estos seres vivos, ¿sí? La biología celular, que como indica su nombre, estudia la célula, ¿sí? La histología estudia los tejidos, ¿sí? La van a ver en el segundo cuatrimestre del primer año, junto con embriología, que estudia el desarrollo de los seres vivos, la ecología, que estudia las relaciones que se establecen entre los seres vivos y, háblese de animales, por ejemplo, y entre estos seres vivos con su medio ambiente. Bien. La anatomía, que estudia la morfología, o sea, la forma de los órganos, y en parte su función, no tanto, eso compete más a la fisiología, bien, y la evolución, bien, que también van a ver un concepto hoy, ¿sí? sobre ella. Como verán, las características de los seres vivos son varias, ¿sí? Iremos abordando cada una de ellas. Bien, ¿qué es la organización específica? Hace referencia a que los seres vivos, ¿sí? tienen una estructura que sigue un orden lógico, ¿sí? Partimos desde los átomos, en la imagen van a ver átomos de hidrógeno y oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Estos átomos, igual en fisicoquímica vamos a ver qué es un átomo, conforman una molécula, el conjunto de moléculas conforman una organela, ¿sí? Distintas organelas conforman una célula, ¿sí? El conjunto de células va a conformar un tejido, ¿sí? Este tejido va a formar un órgano, ¿sí? Van a ver en materias posteriores, como histología, que no siempre se trata del mismo tejido, ¿sí? Porque en un órgano van a tener, por ejemplo, no sé, hígado, van a tener un tejido de tipo glandular, ¿bien? Después van a tener
tejido conectivo, ¿sí? Que es otro tipo de tejido, si se quiere. Va a haber una parte muscular, ¿sí? Y son todos tejidos diferentes conformando un órgano, ¿bien? Pero trabajan en conjunto. Después, el conjunto de órganos va a conformar un sistema o aparato, ¿sí? Estos órganos no son el mismo órgano, parece obvio, pero por las dudas, no son el mismo órgano, pero las funciones se relacionan o se complementan, ¿sí? Por eso tenemos distintos sistemas digestivo, urinario, genital, etcétera, y no tenemos un solo sistema que haga todo, ¿bien? Ahora, tenemos los distintos sistemas que sí van a, aunque tengan funciones diferentes, van a conformar una unidad, que es el individuo, o el organismo, o el ser vivo, ¿sí? Hasta ahí nos encontramos dentro de la organización del ser vivo como tal, de uno solo, ¿bien? Ahora, si nos referimos a todos los seres vivos, el conjunto de individuos de la misma especie, por ejemplo, de especie canina o perro, forman una población, ¿sí? Son de la misma especie. Bien. Ahora, poblaciones de distintas especies, o sea, distintas poblaciones, podemos decir, en conjunto forman lo que es la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, como vemos en la imagen, lobos y plantas, podríamos decir. Bien. Ahora, en el ecosistema ya se incluye al medio ambiente, ¿sí? Y cuando hablamos de biosfera ya nos referimos a todo, ¿sí? Al planeta Tierra. Ahí ya tenemos todos los ecosistemas, sí, todos los ecosistemas con sus comunidades, poblaciones, individuos de muchísimas especies, el medio ambiente, todo, ¿sí? Así de complejo es el ser vivo. Bueno, respecto a la complejidad de los seres vivos, tenemos mucho para decir, ¿sí? Yo les puse como ítems ahí, organismos unicelulares y multicelulares, y por otro lado, célula procariota y eucariota, ¿sí? ¿Por qué? Por la complejidad que van a presentar estos, de acuerdo a que sean uno u otro, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos formas simples de vida, ¿sí? Como son los protozoarios, como les dije, era lo primero que se estudiaba en la zoología, porque el protozoario se considera un animal, ¿bien? Pero está conformado por una sola célula, ¿sí? Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de algo más complejo como es animales superiores, háblese de un perro, un gato, ¿sí? Un caballo, ¿m? O alguna planta, un árbol, ¿sí? Ya están formados de muchas células, ¿sí? Estamos hablando que son organismos, como dije recién, más avanzados, más complejos. A eso hace referencia, ¿sí? Por supuesto que el conjunto de células formaba tejidos, ¿sí? Habíamos dicho eso. Tejidos, órganos, sistemas de órganos. Entonces, cuando tenga más células, va a tener mayor cantidad de funciones, ¿sí? Se vuelve más complejo, como dice el título, ¿bien? En cuanto a funciones, ¿sí? Y estructura también, ¿sí? Porque esa célula también va a tener una organización interna, ¿bien? Ahora, ¿qué sucede? Esta célula, a su vez, posee una membrana plasmática que la separa del medio exterior, ¿sí? Tiene una membrana plasmática que la separa del resto, ¿bien? Entonces, eso también forma una complejidad porque esta membrana va a dejar que ciertas sustancias atraviesen la célula y otras no, ¿sí? No es que la aísla de forma hermética, total, ¿bien? También tenemos a nivel de lo que es una organela que se llama núcleo, ¿sí? Va a estar en material genético, ¿sí? Todo lo que es en cuanto a la herencia de este organismo, ¿bien? El famoso ADN, ¿sí? Eso también lo hace como complejo. Además, la célula tiene organelas. Cada organela tiene una función distinta, ¿sí? Eso sería como otra cosa. Bien, por eso se va haciendo más complejo, ¿sí? Ahora,
respecto a procariota y eucariota, sí, habrán dado en el secundario que esto significa que los organismos, las células, perdón, procariotas, no tienen un verdadero núcleo, o antes del núcleo, se suele decir. En cambio, las eucariotas sí tienen un verdadero núcleo, porque eu significa verdadero, carion es núcleo, y pro significa antes, ¿sí? Y en base a esto teníamos, bueno, organismos, ¿sí?, denominados arqueas, ¿bien?, donde están bacterias y otros, y después organismos superiores, ¿sí?, eucariotas, ¿bien?, que ahí nos podemos situar tranquilamente dentro de lo que es un animal, propiamente dicho, lo que nosotros entendemos por animal, o una planta, ¿bien? Entonces, eso también da una complejidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque el núcleo contiene el ADN, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que el núcleo es distinto según si sea célula procariota o eucariota, entonces la complejidad también va a ser diferente, ¿bien? Y por supuesto el conjunto de funciones de los distintos sistemas, ¿sí? Con sistemas yo me refiero a sistemas y aparatos, más bien, o aparatos, ¿sí?, que tenemos digestivo, reproductor, urinario, nervioso, bueno, nervioso es un tejido, pero sí, sistema nervioso central y periférico, etcétera, etcétera. Entonces, el ser vivo es un ser muy complejo, por todo eso que mencionamos recién. Respecto al metabolismo, es la suma de las actividades químicas del organismo. Bien, ¿a qué nos referimos con actividades químicas? Suena tan complejo y no lo es. Desde algo tan sencillo como la digestión, ¿sí? Yo ingiero una carne, cómo esa carne se va a ir desdoblando en mi organismo en distintos nutrientes. Por ejemplo, una proteína, ¿sí? Esta proteína, lo van a ver después, se va a desarmar o desdoblar en aminoácidos, ¿sí? Ya van a ver qué es un aminoácido cuando lleguen a bioquímica. Bien, entonces eso puede ser un ejemplo de metabolismo. Después, cómo el organismo hace para producir energía, ¿sí? Energía propia del cuerpo, bien. Y tenemos dos fenómenos del metabolismo, ¿sí? Esto no hace falta que lo sepan, yo se los menciono como spoiler. Tenemos actividades anabólicas y catabólicas. Si alguna vez escucharon de los anabólicos que toman los que hacen ejercicio para ganar masa muscular, significa que de sustancias pequeñas, con energía, por supuesto, con uso de energía, forman sustancias complejas más grandes, ¿sí? Por ejemplo, que varios aminoácidos formen una proteína, ¿bien? Ahora, catabolismo es el ejemplo que dimos de la digestión, ¿sí? Viene una proteína grande y con energía, por supuesto, siempre, se va a desarmar en aminoácidos, ¿sí? En fragmentos más pequeños. En eso consiste anabolismo y catabolismo. Bueno, esto como un recordatorio, cuando cursen fisiología se van a acordar de mí, pero en sencilla cuenta de lo que a ustedes le pedirían. La homeostasis es todos los mecanismos que usa el organismo para mantener las funciones normales, ¿sí? Así de sencillo, es el estado de equilibrio de esas funciones normales. ¿Qué hace el cuerpo para mantener ese equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hace el cuerpo para mantener la presión arterial normal? ¿Qué hace el cuerpo para que nosotros podamos coagular, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cualquier mecanismo del cuerpo se lo considera un mecanismo homeostático. Viene de homeostasis, ¿sí? Bueno, para que se entienda, verán que puse muchas cosas raras. Decíamos que eran funciones normales. ¿Qué sucede? Lo normal
significa que el animal no está enfermo. Bien, pero hay veces que se produce un desequilibrio de estas funciones, que es un desequilibrio normal. No significa que el animal está enfermo, ¿sí? Por ejemplo, cuando una perra está en gestación, ¿sí? O sea, está embarazada, va a haber un desequilibrio de los niveles de hormonas, pero eso no significa que la perra está enferma. Bien, ese sería un ejemplo. Eso se llama homeoresis, ¿sí? Ahora, si mi paciente tiene una insuficiencia renal aguda, renal viene de, por supuesto, de riñón, va a estar alterada la función de este riñón y ahí no es algo normal, ¿sí? No es algo, la palabra es fisiológico. Hoy les dije que la ciencia que estudia las funciones es la fisiología, bueno, las funciones normales. Bueno, si no es fisiológico y hay una enfermedad, decimos que es patológico, ¿sí? Ya no hablamos de homeostasis, ¿sí? Y no es homeoresis. Bien, lo importante es que ustedes sepan que la homeostasis es el equilibrio de lo normal del cuerpo. Respecto al crecimiento, ¿sí? El crecimiento biológico hace referencia a la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que era la mínima unidad funcional y estructural, ¿sí? Entonces, ¿qué es el crecimiento? Es el aumento del tamaño de una célula o el aumento de la cantidad de células. Ojo que no es lo mismo, ¿sí? Los dos me va a producir que el tejido aumente de tamaño, pero son mecanismos diferentes, ¿sí? Como verán, les puse entre paréntesis hipertrofia, hiperplasia, no se preocupen. Eso, vuelvo a decir, son cosas que me acuerdo de fisiología y creo que en algún momento posterior les va a servir, ahora no hace falta, ¿sí? Hipertrofia es el primero, hiperplasia el segundo. Y les dejé ahí al dinosaurio de Danonino. No es el de mi época, el de mi época era el otro, pero para que sea más divertido, ¿sí? ¿Qué es importante? De que el crecimiento, ¿sí? Es algo que compete a todos los seres vivos, ¿sí? Incluidos las plantas, todos los seres vivos, ¿sí? Y que este crecimiento generalmente se da en un periodo de vida, ¿sí? Hasta que llega a la edad adulta donde termina su desarrollo, ¿bien? Y las funciones de la célula se mantienen mientras se produce este crecimiento, ¿sí? No es que la célula se detiene para crecer y después reanuda sus actividades, no. Bueno, respecto a la reproducción, perdón, empecé a poner memes porque si no es larga esta clase, ¿sí? Respecto a la reproducción, antes se creía, ¿sí?, que los seres vivos tenían un origen distinto al propio. ¿A qué me refiero esto? De que se creía que los gorgojos venían del arroz, ¿sí?, que las ratas venían de un montón de basura y demás, ¿sí? Entonces, eso se llamaba, de esto les va a servir que sepan ahora, después van a decir, ah, sí, ya me acuerdo, generación espontánea, ¿sí? Venían de cosas que no eran su especie, ¿sí? No decían, las ratas vienen de ratas, el gorgojo viene de, no sé, una mamá gorgojo, no. Pero después, dos señores, Redi y Pasteur le van a ubicar, es el que descubrió la vacuna para la rabia, postularon que no, que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, ¿sí? No compete que les explique qué experimento realizaron, ¿sí? Pero es importante entonces considerar a la reproducción como característica de los seres vivos, ¿sí? Tenemos dos tipos de reproducciones. La reproducción asexual es más sencilla, ¿sí? Implica que un individuo se divide a sí mismo, se divide él mismo, digamos, para dar un individuo hijo, ¿sí? Es como, habrán visto alguna vez que la estrella de mar, dicen que se fracciona los brazos para que tenga las crías. Bueno, eso
se me ocurre como ejemplo, así exagerando, en realidad el verdadero ejemplo es la ameba, ¿sí? Que está en la esquina superior, ¿sí? La reproducción sexual es otra, es más compleja, ¿sí? ¿Por qué es más compleja? Porque la reproducción asexual depende de la carga genética de, si se quiere, vamos a decir la madre, porque se está dividiendo a sí misma, ¿sí? En cambio, en la reproducción sexual hay mayor variabilidad, o sea, hay mayor diferencia en cuanto a los genes, en cuanto a lo que va a tener heredado el individuo hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la unión de un gameto femenino, que es el óvulo, ¿sí? Y un gameto masculino, que es el espermatozoide. Saben ustedes que eso va a formar el cigoto, ¿bien? Y este cigoto va a tener, si me permiten, un menjunje, una mezcla, ¿sí? De los genes de la madre y del padre, ¿sí? Entonces va a haber mayor variabilidad genética, ¿sí? En cambio, con la reproducción asexual, la única forma que haya una variabilidad es a través de la mutación, o si no, siempre va a ser lo mismo, ¿bien? Respecto a la irritabilidad, para hacerlo sencillo, es la capacidad, ¿sí?, que tiene el ser vivo de responder ante un estímulo. Parece muy complejo esto, pero estímulo es cualquier, digamos, elemento o sustancia que provenga de fuera del organismo, ¿sí? Les puse de ejemplo la temperatura, ¿sí? Alguna vez habrán hecho su café y la taza estaba muy caliente y retiraron la mano al toque. Bueno, eso fue por la capacidad de responder a ese estímulo térmico es temperatura, que tiene el cuerpo, ¿sí? Retiramos la mano porque sentimos que está caliente, ¿sí? Lo mismo cuando es algo frío, sentimos como que nos quema, ¿no? Sentimos el frío, ¿bien? Les puse el ejemplo del pinchazo, porque en algún momento van a tener que sacarse sangre para los estudios que le pide la facultad para el ingreso. Un pequeño recordatorio. No sé ustedes, yo por ejemplo quiero mover el brazo porque me duele, ¿sí? Entonces yo estoy percibiendo la presión que ejerce la aguja, ¿sí? Bien, ahora ustedes van a decir a la izquierda, ¿qué es esa cosa que está ahí y por qué un rayo? Bueno, lo que sucede es que el encargado de esta irritabilidad, esta capacidad de responder, es el tejido nervioso, ¿sí? El tejido nervioso tiene como dijimos, tejido, conjunto de células, ¿no? Tiene una célula primordial, ¿sí? Que es la que va a recibir todos estos estímulos, que es la neurona, ¿bien? Como dato de color, ¿bien? Nos les van a preguntar, ¿quién responde? La neurona, no. Y estos estímulos van a viajar de forma eléctrica, ¿sí? Como si fuera una corriente de electricidad. Por eso el rayo, ¿bien? Como adelanto, y es anecdótico, ustedes tienen que saber de que la irritabilidad es la capacidad de responder a un estímulo, ¿bien? Como última característica de los seres vivos, que es la adaptación, ¿sí? La adaptación o las adaptaciones son características que se heredan, como dice ahí, y aumentan la probabilidad de sobrevivir, las posibilidades de sobrevivir de un individuo. Bien, es importante que se heredan, ¿sí? No son inmediatas, ¿sí? Yo no puedo adquirir una adaptación en mi día a día. Bien. Tenemos el ejemplo de la jirafa, ¿sí? Lo habrán escuchado, o yo tuve una profesora que le encantaba lo que enseñaba, ¿sí? De que las jirafas antes tenían cuello corto, ¿sí? Pero a medida que fue pasando el tiempo, desarrollaron un cuello más largo para alcanzar los frutos de los árboles, ¿sí?
Esto lo estudió el señor Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Lo habrán escuchado alguna vez. Por eso están en la diapositiva esas dos imágenes. ¿Sí? Así también los microorganismos tienen sus adaptaciones, ¿sí? Tienen distintas cosas, ¿bien? Acá finaliza la primera parte de este primer teórico, ¿sí? Ustedes deben estar así, tuve un sueño maravilloso en el que yo moría. Pero es importante que ustedes entiendan bien todo esto del programa, ¿sí? Que complementen con el libro, ¿bien? Porque esto es un acercamiento que yo les hago, que a ustedes les va a terminar de cerrar con el libro y la lectura individual, ¿sí? Que ustedes aprueben es un 50% la ayuda que yo, los docentes de ICB, les puedan proporcionar y un 50% el esfuerzo de ustedes, ¿sí? Muy importante.